Es un día de muchas repercusiones luego de la decisión adoptada ayer por la Corte Suprema de Justicia sobre las elecciones en la provincia de San Juan y en la provincia de Tucumán. Más repercusiones, decíamos, ya mismo estamos saludando a la doctora Graciana Peñafort. Gracias por venir. ¿Cómo le va, doctora? No, por favor, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, decíamos que es el día después de la decisión adoptada por la Corte. Recién veíamos una cadena nacional del presidente Alberto Fernández. Queríamos tener su visión, su primera visión de lo que significa esta decisión de los integrantes del Alto Tribunal. Mira, esta decisión de la Corte Suprema es un claro atentado no solo a la forma federal de gobierno, consagrada en nuestra Constitución, sino además a las autonomías provinciales, que también son de rango constitucional. Y está mal tomada, y voy a ir más lejos. Bien. Vamos a suponer que efectivamente los candidatos no podían presentarse. La Corte podría haber hecho dos cosas. Tiene los expedientes hace un mes. Claro. Podría haber resuelto el fondo del asunto, porque al ser una cuestión de puro derecho no tiene ningún sentido, no hay que producir pruebas, no hay que llamar peritos, una cuestión de puro derecho, hay que analizar los textos legales y podría haber resuelto dando certidumbre a los ciudadanos, tanto de San Juan como de Tucumán. Lo otro que podría haber hecho es permitir que se hagan las elecciones y luego, si el candidato finalmente resultaba inhabilitado, en consecuencia decidir que estaba inhabilitado y que se asuma el cargo su suplente legalmente instituido, porque estamos hablando de candidatos a gobernador, con lo cual van a tener un suplente que es el vicegobernador. Sí. Todas alternativas que hubiesen permitido dar una mayor certeza a la elección, pero más allá de esto, habría evitado esta situación de conmoción y de caos institucional. Pensemos lo siguiente. En Tucumán han suspendido todas las elecciones. Sí. En San Juan van a convocar a las elecciones de los estamentos inferiores, aunque esto la oposición lo acaba de impugnar, porque claramente lo que no quieren es que haya elecciones. Y lo otro que creo que hay que señalar es que la Corte podría haber conocido en estas causas, sí, podría haber conocido, pero no por competencia originaria. Las competencias originarias están establecidas en el artículo 117 de la Constitución y no pueden ser ampliadas porque son taxativas. Competencias originarias son aquellos casos en los que solo conoce la Corte y ya están enumerados en la Constitución. Podría haber conocido por recurso extraordinario, como ordena la Ley 48, por vía de apelación, pero en ambos casos no se fue por recurso extraordinario, sino que se fue por un amparo con el pedido de medida cautelar. Dicho esto, voy a agregar un nuevo aspecto que hay que tener en cuenta, y es una vieja historia. Hace muchos años, cuando Rosati era el ministro de Justicia de Néstor Kirchner, denunció a Claudio Bonadío en el Consejo de la Magistratura. Un tiempo después, Claudio Bonadío resultó sorteado para entender una causa en la que estaba imputado Rosati. ¿Saben lo que hizo Rosati? ¿Qué hizo? Recusó a Bonadío, diciendo que al haberlo denunciado ante el Consejo de la Magistratura equivalía a la denuncia penal que establece el Código Procesal Penal. Voy a decir la conclusión. Si denunciar a un juez ante un órgano político es equivalente a la denuncia e inhabilita para que intervenga ese juez, ¿no deberían los jueces de la Corte, con Rosati a la cabeza, haberse excusado? Porque no nos olvidemos, quienes han quedado impugnados son ni más ni menos que dirigentes del peronismo que impulsaron el juicio político que en este mismo momento está llevándose adelante en la Cámara de Diputados. Con lo cual no podrían haber intervenido, no solo porque no tienen competencia, sino porque tenían sobrados motivos para excusarse. Incluso, yo lo dije en más de un medio hoy, si yo fuera alguno de los impugnados, ya estaría presentando la recusación a toda la Corte Suprema. Ahora, Graciana, tener en cuenta que, claro, es un tema judicial, pero también hay una cuestión política de fondo, ¿no? Vos hacías referencia al juicio político en el Congreso de la Nación, el conflicto por la coparticipación entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia, el Consejo de la Magistratura, una ley sancionada por el Congreso que desactivó... la Corte después de 16 años. Después de 16 años de que se estuviera implementando la ley vigente. Digo, la Corte Suprema aparece muy mezclada en cuestiones políticas. Es más, también llama la atención cómo celebró la oposición este facho, de hecho, qué fallido. De hecho, Patricia Bullrich dijo, frenamos. Sí. Mira, yo creo que el contexto político es parte del aditamento. A mí no me cabe ninguna duda que el fallo es un fallo político destinado a generar este caos institucional, de lo cual da cuenta desde las declaraciones de Patricia Bullrich, las declaraciones previas de Mauricio Macri, pero además también creo que da cuenta de la respuesta
de la Corte frente al juicio político, que ellos le bajaban el precio, decían no tienen los votos, y a la luz de lo que está sucediendo en las comisiones de juicio político, no deja de supurar la corrupción, los desmanejos. Es tremendo lo que está surgiendo, y esta es la respuesta poco elegante de la Corte y que disciplina la política. Intenta señalar, se meten con nosotros, nosotros nos metemos con ustedes. Dicho esto, voy a reiterar, creo que es importante avanzar con el juicio político, porque muchos me han preguntado lo mismo. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que podemos hacer es cambiar esta mala Corte, no solo porque la Corte es mala en sí misma, en términos de funcionamiento, sino porque además muchas de las quejas que escuchamos de los ciudadanos y ciudadanas tienen que ver con el mal funcionamiento del Poder Judicial. Y este mal funcionamiento se explica porque el órgano máximo, quien ejerce la superintendencia del Poder Judicial, no lo está haciendo. Es un grupo de 4 peleados entre ellos, que están más preocupados por lo que pasa en un juicio político que por lo que pasa en el país. Y yo me reía cuando lo escuché con Rosati en la mañana, escuché lo que dijo en la AmCham, y yo decía, si hay algo que te enseñan en la Facultad de Derecho, es que las cuestiones de política monetaria son cuestiones de las llamadas cuestiones políticas no justiciables. Es decir, como están sujetas a criterios de oportunidad, mérito y conveniencia, no los analiza la justicia, sino que los analiza la política, que para eso es elegida. Decir, como dijo Rosati, que van a intervenir en cuestiones de política monetaria, es anunciar, casi como una amenaza, que van a intervenir en cuestiones históricamente de cuestiones políticas no justiciables, pero que además es una suerte de guadaña sobre el funcionamiento del gobierno. Es decir, no hemos votado a estos señores para que fijen el valor de la moneda. No es su función, no están autorizados constitucionalmente, y es una intromisión absolutamente injustificada en competencias de otro poder. Es una amenaza, y si quedaba alguna duda que están amenazando a la política, no me cabe duda que los fallos que dictaron ayer, pienso la paradoja que justo estábamos todos viendo la Comisión de Juicio Político, es la confirmación que se trató de una amenaza que excede por varios cuerpos a lo que podría ser el kirchnerismo o el peronismo, sino que afecta a toda la clase política. Es una amenaza de, señores de la política, no se metan con nosotros, porque nosotros también tenemos cómo responder. Y lo que quiero decir es que si no se mete el control político del Congreso sobre la Corte Suprema, ¿quién controla la Corte? Doctora, desde lo legal, a partir de esta decisión adoptada ayer por la Corte Suprema de Justicia sobre Tucumán, sobre la provincia de San Juan, desde lo legal, tanto los candidatos que no van a poder competir en San Juan y que no van a poder competir en Tucumán, ¿qué herramientas legales a partir de este momento tienen con la posibilidad de revertir esta decisión? Porque no es una decisión de fondo, ¿verdad? Exacto, la decisión solo suspende las elecciones, sí. Que esto es lo sumamente criticable. Podría haber resuelto el fondo porque era cuestión de analizar papeles, pero no lo hizo, decidió generar el caos institucional, y por eso yo sospecho que hay una intencionalidad política de generar este grado de incertidumbre. Y abrir, no voy a mentir, yo pienso también que intentan abrir una suerte de negociación con los diputados de estas provincias a los fines de poder negociar el resultado del juicio político. Dicho esto, ¿qué opciones tienen? Los ciudadanos hoy están proscriptos en su posibilidad de votar en una materia en la cual la Corte no puede intervenir. Pero más allá de que están proscriptos, tienen algunas herramientas, pero todas esas herramientas van a demorar tiempo y no se va a poder llevar adelante el acto electoral en las condiciones en las que se quería hacer y en la fecha en que se quería hacer. Con un agravante que yo tengo que señalar. Algunas constituciones establecen que la elección de gobernador y diputados se celebra conjuntamente, y eso es lo que funda el planteo en San Juan respecto a que hay que suspender todas las elecciones. Algo que presenta la oposición, que hasta la fecha no ha sido muy respetuosa de la Constitución, para ser honesta, pero demuestra la intención verdadera de estos planteos opositores, que es evitar un triunfo de una fuerza política que no es compatible con sus intereses. Y la verdad es que si hay algo que no podemos permitir en este país, es que la política siga haciéndose en los tribunales, porque la política se hace con este tipo de actos como los que se han suspendido, mediante las elecciones, mediante el voto popular, mediante la soberanía popular, no en los tribunales. Los tribunales no son órganos de representación política y no deben serlo. Y voy a decir esto, creo que
el Poder Judicial no solo debe ser independiente de la política, sino también independiente de los poderes corporativos, porque yo no dejo de reparar en que antes que saliera este fallo, también hubo una declaración de un miembro del Poder Judicial frente a una cumbre de corporación económica, como puede ser AmCham, que también estaba diciendo, y así como van los candidatos políticos a presentar sus credenciales y hacer el besamano, ¿qué estaba haciendo Rosati ahí? Presentar sus credenciales y hacer el besamano. Horas antes del fallo. Exactamente. El mismo día. Exactamente. Antes de hace algunos días, Cristina Fernández de Kirchner, varios días, decía que no solamente la justicia avanzaba en su contra, sino que el objetivo eran los movimientos nacionales y populares. Habló del intento de proscripción del peronismo, una historia que anticipó se podría repetir con esta justicia en la República Argentina, y habló de un escenario de lawfare en Latinoamérica. ¿Esto tiene que ver con...? Absolutamente, y voy a ir más lejos, una lección que nos deja los dos fallos de ayer, es que así como el Poder Judicial proscribió a Cristina, hoy proscribió el voto de los tucumanos y los sanjuaninos. También es un mensaje para Cristina diciendo, si se nos da la gana, también te terminamos de proscribir. Confirmamos tu sentencia cuando se nos ocurra, por la vía que se nos ocurra. Todos estos argumentos que los presuntos demócratas decían, no dan los plazos. No, la Corte demostró que cuando quiere hace lo que se le canta, hablando mal y pronto. Y no es menor que la persecución judicial que nosotros conocemos como lawfare, generalmente se ha dado contra los movimientos de los sectores nacionales y populares, dirigentes sindicales, líderes indígenas, es decir, contra sectores representativos que de algún modo afectan los poderes económicos. Porque seamos honestos, el lawfare no existe sin un poder económico que lo soporte detrás y, algo muy importante, sin medios de comunicación que legitimen la realidad que construye el Graciana, ya compartimos, hay muchas repercusiones. Recién acaba de escribir por la red social Twitter Patricia Bullrich, precandidata presidencial. Sí. Allí está, los que violan la ley siempre tienen problemas con los jueces. Es un poco respuesta, justamente allí arroba también al mensaje de este mediodía del presidente Alberto Fernández. Primero lo hizo Rodríguez Larreta y ahora lo hace Patricia Bullrich en este tono. Los que violan la ley siempre tienen problemas con los jueces. Bueno, tal vez Patricia podría explicarnos qué problema espera tener ellas por haber prestado las instalaciones para adulterar la prueba del atentado, o qué problema va a tener ella por haber espiado como espió las unidades penitenciarias, o qué problemas van a tener los jueces del Lago Escondido. Digo, porque la verdad es que no es cierto que los que violan las leyes tienen problemas con los jueces. Lo cierto es que algunas personas de determinados sectores tienen problemas con los jueces y otras personas gozan de total impunidad. Yo vi ayer la entrevista que le hacía Fantino en AmCham a Patricia Bullrich, donde se rió. Yo no me olvido que la acusación es grave. Si a cualquiera de nosotros nos acusan de borrar un celular que sabemos nos han pedido como prueba, es encubrimiento. Lo discutí con Zaffaroni y él estuvo de acuerdo. Es un encubrimiento. Entonces diría, no todos los que violan las leyes tienen problemas con los jueces. Ella es el claro ejemplo de que alguien puede violar la ley y no tener ningún problema con los jueces, sin contar a Santiago Maldonado, Nahuel Sosa. Digamos, las múltiples acusaciones por la mala gestión de Patricia Bullrich me parece que hacen que este tuit, sobre todo, sea un tuit irónico. Bien. Y respecto a Patricia Bullrich, ¿avanzará la justicia sobre esto que vos señalabas, esto que se borraron? Yo creo que primero debería avanzar porque tiene un elemento claro para avanzar, que es la declaración de un testigo que ha hecho eso bajo testimonio, es decir, bajo obligación de decir verdad. No fue un caso de indagatoria donde se trata de un acto de defensa y el testigo puede incluso, el declarante puede incluso mentir. Los testigos no pueden mentir, lo hacen bajo obligación de decir verdad. Y teniendo una persona que cuenta que fue a las instalaciones de Patricia Bullrich, no me cabe duda que tanto Patricia Bullrich como Gerardo Milman, y si es posible, hay que tratar de identificar al perito que llevó adelante la adulteración de la prueba. Porque eso es lo que hizo. Cuando se borró el celular, se adulteró la prueba. Y también creo que hay que pedirle explicaciones a la jueza Capuchetti, que tomó las declaraciones de las dos asesoras de Milman respecto a que habían adulterado su celular con total naturalidad. Y no es natural que un testigo afecte gravemente prueba que podría ser decisiva. Doctora, gracias por venir. No, un por placer favor, como gracias siempre. a ustedes. La doctora Graciana Peñafort en esta segunda edición de Noticias. Primera pausa.